Naufragio en Borneo. Aparecimos todos en el mar, en un inmenso océano. En mi mente, algo muy parecido al Océano Pacífico, y al mismo tiempo el origen del naufragio, el lugar donde caímos al mar, fue en la Andalucía interior, hacia el occidente de Andalucía. Allí caímos al mar unas 20 personas de mediana edad, de espíritu joven. En cuanto caímos al mar, no me sentí precisamente invadido por el miedo y el terror de la profundidad del océano. Miré hacia el lado y alguno de mis acompañantes ya pensaba que nos quedaba un largo viaje. Rápido, nadé hacia adelante casi con todas mis fuerzas. Quería escapar. Uno de mis compañeros pensó en comer. Agarró un pescado y rápidamente le dio un mordisco. Escapamos, nadamos hacia adelante. De 19, en cuestión de medio minuto, solo éramos 5. No sé qué ocurrió con los demás. De esos 5, en cuestión de un minuto, solo éramos una chica y yo. Una chica que recuerdo de procedencia indonesia, del sudeste asiático, iba delante mía, nadando no con demasiada fuerza, sabíamos que nos quedaba un largo viaje. Yo detrás la miré, ella me miró y no necesitamos palabras. Seguimos nadando, tranquilos, hacia adelante. No veíamos tierra en ninguna parte, ningún lugar donde agarrarnos. Así que continuamos nadando y continuamos durante horas. Tras horas de viaje, yo nadaba a unos metros de ella, detrás. Ella era delgada y pequeña. Mi forma física no era la ideal para nadar, no estaba acostumbrado a este deporte, y menos aún bajo estas circunstancias. En cuestión de horas, mis brazos, mis piernas languidecieron. No podía continuar. De nuevo su mirada me volvió a animar. Sentí que ella se sentía como yo. Se hizo la noche. Hicimos un descanso con la cabeza fuera del mar. Intentamos respirar. Nos quedaban cientos de kilómetros para llegar a algún lugar. Cuando se fue haciendo el día, continuamos nadando. Y así, día tras día, nadamos y nadamos. Nadamos y nadamos. A los pocos días sentimos como una desesperanza total. Aquel naufragio nos había llevado a un lugar de donde no podíamos escapar. Pero la esperanza de tener compañía, el instinto de supervivencia, nos empujaba a continuar. Allí, en mitad de algo parecido al Océano Pacífico, seguimos nadando durante días y días. Cientos de kilómetros, miles de kilómetros, nadamos y nadamos. A veces me hundía a las profundidades solo por descansar los músculos un rato. Después volvía hacia afuera, queriendo respirar y continuar el viaje de la vida, ese viaje que nos había llevado a ese naufragio, a casi la desesperanza total,
ella y yo continuamos nadando. Nuestro único alimento, unas raíces marinas. La profundidad en algunas partes no era muy profunda, eran unos 15 metros. Podíamos llegar al fondo, comer algunos moluscos, almejas, algo parecido a esto, ¿no? Eso nos ayudó a mantenernos vivos. Seguimos nadando. Jamás nos habíamos sentido tan cansados. Ella me ayudó a mantenerme a flote. Yo la ayudé a ella. Continuamos. 15, 20 días. Entonces, pudimos vislumbrar lo que pensamos que era un pedazo de tierra. Y empezamos a nadar como locos, como jamás habíamos hecho en nuestras vidas. Seguimos y seguimos nadando, podíamos ver que a kilómetros había una isla con palmeras, una pequeña isla. De pronto, a nuestra derecha, apareció un chico de piel oscura, que nos hablaba en francés, desesperados como nosotros. Nosotros habíamos mantenido nuestra conversación en un inglés chapurreado. El francés, nos preguntó, amigos, en un francés igualmente muy básico. Yo le pude decir algunas palabras. Nos alegramos de verte, ¿cómo estás? Seguimos hacia adelante contentos de tener un acompañante más. Aquellos últimos cientos de metros fueron más duros que los cientos y cientos de kilómetros que habíamos recorrido. Por fin, ya casi sin respiración, sin vitaminas en el cuerpo, lo que sentíamos que era casi al borde de la muerte, llegamos a la orilla. Llegamos a la orilla casi arrastrados por la marea. Una vez allí, miramos a los lados, una playa preciosa, muy corta, quizás solo unos metros de playa, no mucho. Pudimos levantarnos y caminar hacia adentro. Lo que parecía una profunda jungla, al atravesar las primeras palmeras, vimos que era una especie de pasto, donde había algunos eucaliptos, igual que en Andalucía. Había eucaliptos y también había ese tipo de pastos. Quiero pensar del sudeste asiático. En aquel momento vimos que había pistas de animales salvajes, lo que significaba alimento, probablemente agua, de donde bebían todas aquellas plantas, y probablemente, lo más esperanzador, compañía y alguna forma de comunicarnos con el exterior desde aquella isla. Pasaron los días, pudimos beber agua, mantenernos vivos, alimentarnos de algunas plantas que ni siquiera sabíamos si eran sanas o tóxicas o no, pero pasaron meses, pasaban aviones y gritábamos, barcos, intentábamos hacer señales en la playa, hacia el cielo, nadie nos veía. Nuestras conversaciones pasaron de ser desesperanzadoras, tristes, a recobrar una especie de esperanza, en sentirnos vivos, en poder tenernos unos a otros. Aquello se convirtió en un nuevo comienzo para todos. Dijimos, bien, si no podemos salir de aquí, podremos sobrevivir. Pasaron muchos días. La desesperanza, la poca costumbre a vivir en esas condiciones se convirtieron en una rutina. Ya casi no pensábamos en salir de allí, hasta que un día
escuchamos lo que parecía el ruido de un barco de vapor. Exacto. Vinieron a recogernos. Era un grupo de turistas. En un barco habían visto nuestras señales de algún modo o simplemente vinieron a visitar la isla. Aquí terminó el capítulo de la desnutrición, de algún modo, de una vida salvaje. Nos montamos en el barco. Algunos de nosotros casi no quisieron abandonar el lugar. Habíamos aparecido en las noticias. Nos habían dado por perdidos. Volvimos con nuestras familias, orgullosos de haber sobrevivido, de algún modo orgullosos de nosotros mismos, de no haber bajado los brazos, de haber continuado ese viaje y seguir vivos. A los pocos días de haber atendido entrevistas a los medios, haber contado la historia que ocurrió, nadie podía creerlo, solo porque nuestro amigo, creo recordar que francés o canadiense, nuestra amiga que vivía en el sudeste asiático, en Indonesia, habían contado con la misma firmeza y verosimilitud lo que había ocurrido. Todo aquello, de algún modo, nos llevó a una especie de nostalgia, de querer volver, efectivamente. Me decidí a volver. Quería volver a aquella isla, saber si algún compañero más había sobrevivido, explorarla, volver a sentir lo mismo. Volví. Así tan rápido, volví. Y lo que parecía una isla vacía, encontré que muchos del mismo naufragio estaban allí, muchas de las mismas personas. No sé ahora mismo, no recuerdo si habían salido o no, pero vivían en una casa blanca, como un chalet, una especie de... una casa en mitad de la isla bajo el sol. El sol era fuerte. Pronto vi que ellos solo llevaban unos días allí, acababan de llegar. Comimos, disfrutamos en el interior de largas noches, conversaciones. Uno de ellos se violentó. Rápidamente me sentí responsable. De algún modo me invadió un sentimiento paternal. Aquello fue algo que tuvo que ocurrir. Rápidamente tuve que reducir a ese hombre. Me recordaba al cantante, al cantautor Ismael Serrano. Tenía su aspecto. Tuvimos una pelea enorme que rápidamente acabé con ella. Porque este hombre tenía una forma de contactar con un mundo violenta y agresiva. Y al final llegamos a una convivencia tranquila. Teníamos nuestra despensa, cocina, agua. Entonces pude vestirme, salir y buscar lo que quería hacer. Por mí mismo empecé a explorar la isla. Me encontré rápidamente entre aquel bosquejo, un bosque pobre. No había muchos árboles, pero la vista no alcanzaba hasta el final. Había muchos pastos que pinchaban al caminar, pocos caminos por donde andar tranquilo. De repente escuché el trote de una bestia caminar hacia mí, rompiendo ramas. Miré hacia la derecha y una enorme bestia, una mezcla de caballo y jirafa, con el cuello largo, con un pelaje marrón y canoso al mismo tiempo, lleno de calvas. Parecía viejo, pero no era viejo, era un extraño animal. Me tuve que pegar al árbol porque por poco más y me arrolla, me lleva por delante. Era una enorme bestia de 6 metros de alto que galopaba por mitad del bosque. Oh, Dios mío, ¿de qué se trataba esto? La isla era algo más misteriosa de lo que yo pensé. La bestia se marchó. De repente, en un giro inesperado, apareció mi perro. Mi perro Charlie, un podenco que rápidamente me reconoció. Estaba más delgado. Yo me lo había encontrado en mi tierra, en el sur. Ese era un stray dog que había encontrado.
y rápidamente conectamos. Sus ojos, su cuerpo parecía desnutrido, parecía otro perro, y rápidamente me acompañó, como había hecho en tantas aventuras, conmigo, a explorar la isla. Tras caminar durante unos minutos, pude ver que había unos caminos que conducían a un lugar. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Lo más sorprendente, había coches. Había coches con aspecto occidental. Podía ver 3 coches aparcados al pie de lo que parecían unas casas. Aquello me sorprendió. Esto no se trataba de lo que yo pensaba. Era una historia diferente. Con mucho cuidado, entonces entendí que mi perro había sido cuidado por otras personas. Escuchaba música en aquellas casas. Aquellas personas parecían vivir allí. Cuidado. No me fiaba mucho. No sabía de qué era, de qué se trataba, quiénes eran. Pude asomarme a las ventanas y no me llevé una buena impresión de ellos. Vi armas, vi que estaban acostumbrados a una vida peligrosa, quizás delictiva. Me moví con cuidado alrededor. Miré hacia arriba y aquello era algo que no pude creer. Un enorme templo de 2 torres, de aspecto budista, de una inmensidad impresionante. Entonces me invadió un miedo a lo desconocido que no pude controlar. Caminé unos metros, seguí caminando, alejándome de aquel lugar para no ser descubierto. Por un momento me sentía completamente solo, de nuevo, en la isla, frente a la aventura. Y entonces vino la gran sorpresa. Tras horas y horas de caminata, alejándome de todo lo desconocido, explorando la isla hasta un confín que desconocía, pude entender que aquello estaba conectado con una enorme montaña llena de luces. Empezaba a anochecer y, con los pelos de punta, con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que lo que yo había reconocido en mi sueño como la isla de Borneo, como una isla ficticia, distópica, inexistente, pero con este mismo nombre, no era verdaderamente una isla. Quizás otro día continuaremos con esta o con otras historias. Ha sido un placer de contar esta historia improvisada, casi improvisada, que ocurrió durante los sueños